Guatevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandra de León. Bienvenidos a Gente de Cambio, programa donde mostramos todo lo positivo que está pasando en nuestro país. Personas, movimientos y empresas que día a día se esfuerzan por cumplir sus sueños y poner el nombre de Guatemala en alto. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al licenciado Mario Estuardo Archila, abogado de impuestos, educador de valores, catedrático de la Universidad San Carlos de Guatemala, además de ser canterano del Movimiento Cívico Nacional. No se pierdan esta interesante entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenido a tu programa Gente de Cambio, Mario. Qué gran gusto tenerte acá con nosotros. Es un gran gusto. Encantado de estar por acá. No, mira qué honor tenerte por acá. El licenciado Mario Archila es un conocido abogado y notario graduado en la Universidad Francisco Marroquín, con maestrías en Guatemala y en Europa. Pero esencialmente es un guatemalteco con un gran amor por nuestro país. Y hoy vamos a conocer tu historia, Mario. ¿Cómo transcurre tu niñez y tu adolescencia en Guatemala? Bastante dentro de lo normal. Todo el colegio de kinder a bachillerato en los 14 años que tiene el austriaco. Mis tardes bastante deportivas, haciendo karate la mayoría del tiempo, ya haciendo cálculos, son más de 30 años de practicar karate, y eso fue básicamente sin ninguna cosa muy fuera de lo normal y fuera de lo usual. Y cuando te gradúas, decides ir a hacer un viaje a Europa. Me dan una beca, el colegio promovía becas a través del gobierno de Austria. Y me dan una beca, se daban 2 becas anualmente. Y empiezo a estudiar ingeniería química en la Universidad Técnica de Graz. Intento bastante fallido, pero descubrí que no era lo mío, no era estar en laboratorios ni en plantas de producción ni nada parecido, sino que muchísimo más del área social y contacto con la gente, y eso era lo que las carreras técnicas no proporcionaban allá. Era muy curioso ver en los pensum, y cuando uno lo comparaba con el pensum en una universidad en Guatemala, acá se lleva introducción a la historia o economía. Las de allá, la única introducción que había era introducción al estudio de la ingeniería química, y de ahí todo lo demás era matemáticas para arriba. Entonces, descubrí que no, me inscribía para seguir estudiando Derecho allá, a cambiarme a la Universidad Técnica, a la Universidad de Graz. Y al venir de vacaciones, pues hablamos con el decano de Derecho acá en Marroquín, y dice, no es recomendable seguir estudiando Derecho en Europa, la incorporación es demasiado complicada y demasiado tardada en Guatemala. Bueno, sacas la licenciatura con cum laude en la Universidad Francisco Marroquín. Pues después de haber salido del austriaco, haber participado en olimpiadas de ciencia, de física, y llegar a una universidad en la cual entendía el 20% de lo que me estaban tratando de explicar los profesores, venir acá y decir, bueno, esto sí es lo que me gusta, esto es lo que puedo pasar estudiando toda la tarde y puedo pasar leyendo esos libros y graduarme, pues sí, era pagar un poco el haber dicho que no a una beca, que ya era bastante peso encima a mis 18 años de haberle dicho al gobierno de Austria gracias, pero ya no gracias. Y te gradúas y decides también estudiar maestrías en Guatemala y en Holanda, me parece. Sí, en el 2001, un año después de graduarme, me admiten a la Universidad Erasmus para estudiar una maestría en Derecho de Negocios y Comercio Internacional. Y allá paso un año, muy alegre, por cierto, aprendiendo lo que
típicamente estudian los abogados internos de las compañías, que normalmente son los que resultan siendo los clientes acá de este lado del mundo. Bueno, ¿y tu especialización es en derecho de impuestos o creo que hay una situación especial en ello que te lleva a involucrarte más en lo que son el derecho en los negocios? Sí, el trabajo, mi primer trabajo formalmente es en una firma muy grande de Guatemala. Y tengo la suerte, un poco antes de graduarme, de ser trasladado al departamento de impuestos, bueno, a inaugurar un departamento de impuestos, porque realmente no había un departamento de impuestos como tal, y convertirme en el asistente jurídico encargado del área tributaria. Entonces, al momento de escoger una maestría, era porque voy a estudiar algo en lo cual mi propio trabajo me obliga a estar actualizado. Mejor estudio algo que, como decía, es lo que estudian los que me hacen las preguntas del extranjero, los abogados internos de las compañías que quieren venir a invertir o que quieren celebrar contratos de cualquier índole con compañías guatemaltecas. Entonces, por eso es la escogencia de Derecho de Negocios y Comercio Internacional, para entender cómo es que ellos piensan en la estructuración de sus negocios desde el departamento legal, que es con el que uno normalmente tiene contactos. Uno no tiene contactos con el abogado de impuestos de la compañía, que es muy local. Y eso te lleva también a prepararte para todo este periodo global en que estamos viviendo. Sí, tuve la suerte, la Universidad de Erasmus en ese programa era una de las universidades escogidas en aquel entonces por el gobierno de China para entrenar a sus abogados corporativos. Tanto así que el decano de la universidad lo contratan directamente para llevarlo a China a formar abogados corporativos a China. En mi promoción éramos alrededor de 25 estudiantes, si no recuerdo mal, de 20 o 21 nacionalidades distintas. Y sí, es un panorama totalmente distinto. La Unión Europea del año 93 al año 2001 estaba bastante consolidado. Es el 2002, es cuando el euro entra ya como moneda física. Y todos ese tipo de cambios, el estudiar Derecho de Integración Económica y demás, me permitía ver aspectos distintos a lo que la formación jurídica puramente local nos estaba dando en ese entonces. Pues mira, qué interesante, porque te estás preparando para dar todo ese gran servicio que se necesita ahora con todas las empresas, las universidades también. Creo que también ejerces funciones didácticas en universidades locales ahora. Sí, tuve la suerte ya el año 2003, 2004 de ser nombrado catedrático en licenciatura en la Universidad de Landívar. Fui auxiliar en la Francisco Marroquín de la propia clase de impuestos durante un par de años, y ya en los últimos 4 o 5 años he sido catedrático en maestrías de Derecho Tributario. Pues se pueden dar cuenta ustedes, amigos, la gran preparación que tiene el licenciado Archila, y vamos a conocer mucho más de todo lo que nos va a compartir en el siguiente segmento. Continúen con nosotros, amigos. Mejores Familias es alimentación sana. Que mis hijos se alimentan mejor y se enferman menos, porque entonces ya les doy una alimentación variada, ¿verdad? Ellos a veces hacían berrinche en no comer verduras. Todo niño no le gustan las hierbas y las verduras, pero yo les fui inculcando la importancia de lo que es, y gracias a Dios pues ahora se alimentan mejor. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Los lugares a los que vas, las experiencias que vives, definen lo que eres. Hacerlo en el corazón del mundo maya, en donde en cada plato hay una receta de vida, seguramente cambia la tuya. Si quieres una experiencia única que contar, deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida.
Salen vegetales, entra desarrollo. Salen llamadas, entra empleo. Sale ropa, entran más ingresos al país. Salen artesanías, entra prosperidad. Exportando nuestros productos y servicios al extranjero, Guatemala sale adelante. Un mensaje de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio y pasaremos a conocer los aportes que el licenciado Mario Archila tiene para nuestro país. Mario, tú estás trabajando en proponer cambios en impuestos y una gran propuesta que nos podrías compartir. Sí, si vemos nuestro sistema y ya tenemos estudios realizados donde básicamente un grupo muy reducido de contribuyentes soporta más del 80% de la recaudación. Y evidentemente esto se da porque el sistema está estructurado de una manera totalmente injusta, lo que implica que el ser un comerciante, un empresario, un profesional que inicia no tiene los mecanismos y las capacidades económicas para cumplir con toda la regulación que le establece el sistema, no solo el sistema tributario, sino también los costos de, digámoslo así, la tramitología de poder obtener patentes, permisos, licencias, lo que fuera necesario para poder salir al mercado a ofrecer legalmente algún servicio o algún producto. Del lado impositivo, el sistema es costosísimo en trámites, es costosísimo en actualizaciones y es costosísimo en cumplimiento como tal. Entonces las compañías y los contribuyentes más grandes de Guatemala son los que tienen que destinar muchos de sus recursos. Y eso es la mayoría de esos contribuyentes tienen gerencias de impuestos, que ya no son gerencias financieras ni son gerencias de contabilidad, sino son puramente gerencias de impuestos, que se encargan de velar porque esté cumpliendo correctamente con toda esa tramitología. Entonces, si vemos, estamos imponiéndoles un costo muy grande a las grandes y estamos imponiéndoles un costo imposible de cumplir a los pequeños. Y nos genera esa distorsión que logra que el empresario, el que tiene una idea, el emprendedor, el profesional recién graduado, no logre despegar correctamente porque tiene limitantes en cuanto a qué clientes acceder y demás, porque no tiene facturas, no tiene posibilidades, no tiene permisos, y eso nos va a causar la distorsión. Entonces, el primer punto es que tenemos un costo de cumplimiento demasiado alto. Los trámites burocráticos para poder inscribirse y cumplir con todo lo que la administración tributaria requiere es muy alto. Necesitamos ahí una simplificación de las normativas internas, una simplificación de los pasos, apostarle a hacer muchísimo más sencillo el que una persona que no tiene una formación, yo digo, es totalmente ridículo que un país como Guatemala, con los niveles de analfabetismo que tenemos, los niveles de pobreza que tenemos, requiera de educación de tercer grado universitario, o sea, no de tercer grado primaria, sino de tercer nivel. Para poder cumplir y que nos contraten gente como yo, como otros en la misma situación, que somos asesores de impuestos para poder cumplir algo que debería poder cumplir un niño de 10 años. Y eso es el primer gran rubro de reformas internamente, atacar a todo ese costo burocrático y demás. Pues no podemos esperar que una gente pase 4 o 5 horas haciendo colas en una agencia tributaria para que le digan le faltó un papel o no viene con un sello y regrese mañana. Eso no nos va a dejar en ningún momento equiparar esa distorsión que hay. Y del otro lado, pues tenemos un sistema que está, si bien fundamentado en el impuesto de la renta y en el IVA, alrededor de esos impuestos tenemos muchísimos impuestos más que la gente ignora que existen, ignora que los está pagando y los paga diariamente, directa o indirectamente. Combustibles, bebidas, impuestos de importación, impuestos de timbres, impuestos
que están disfrazados algunos con otros nombres, pero tenemos un sistema muy complicado en cuanto a qué pagos hay que realizar. Que también eso favorece, paradójicamente, favorece al contribuyente más grande, que tiene la capacidad de asesorarse, de saber qué es y cómo pagarlos poco más o menos correctamente. Si simplificamos el sistema y creamos un sistema en el que exista básicamente un impuesto, con un impuesto auxiliar que nos permita tener un control cruzado para efectos de poder saber que está tributando correctamente el que paga el impuesto de la renta y está tributando correctamente el cliente final cuando pide y exige su factura, porque le va a servir para pagar y acreditar el impuesto de la renta, lo que era el sistema anterior de planilla, pero de manera general, podríamos lograr hacer muchísimo más eficiente el sistema, un sistema que se autocontrole, en el cual no sean 3.000 o 3.500 los contribuyentes que cumplen poco más o menos al 100%, sino que pueda ser con una carga muchísimo más baja, una cantidad muchísimo más grande de contribuyentes. Somos alrededor de 4,5 millones de personas en población económicamente activa y tributan correctamente alrededor de 3.000 o 4.000 números de identificación tributaria, de NITS. Bueno, y estos sistemas ya se han aplicado en otros países, ya han sido muy eficientes. Sí, este es el sistema, aunque es un sistema de un tributo único, el que existe en Hong Kong, Singapur, Letonia, Estonia, Lituania, y es un sistema que permite recaudaciones muchísimo más grandes. Hong Kong tiene un impuesto único sobre la renta de una tasa del 15%, que si bien es mucho más baja que nuestro 28%. No tiene IVA, no tiene restricciones y no tiene otros impuestos adicionales y recauda alrededor del 12% de su PIB. Nosotros tenemos un impuesto de la renta del 5 o 7% sobre ventas o del 28% sobre las utilidades, más un impuesto al valor agregado de IVA de 12%, más gasolina, más impuesto a los combustibles, más impuestos a la electricidad, etcétera, y no llegamos a recaudar el 12% constantemente. Y crecemos al 3.1, mientras Hong Kong crece al 7, 7,5. Entonces, esas diferencias es un sistema mucho más eficiente, que recauda muchísimo más. Pues muchas gracias, Mario. Si se dan cuenta, amigos, nos estamos preparando para todo este momento histórico de cambio que estamos viviendo. Y vamos a escuchar mucho más de las propuestas que nos tiene Mario en el siguiente segmento. Continúen con nosotros, amigos. Mejores Familias es alimentación sana. Que mis hijos se alimentan mejor y se enferman menos, porque entonces ya les doy una alimentación variada, ¿verdad? Ellos a veces hacían berrinche en no comer verduras. Todo niño no le gustan las hierbas y las verduras, pero yo les fui inculcando la importancia de lo que es y gracias a Dios pues ahora se alimentan mejor. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Salen vegetales, entra desarrollo. Salen llamadas, entra empleo. Sale ropa, entran más ingresos al país. Salen artesanías, entra prosperidad. Exportando nuestros productos y servicios al extranjero, Guatemala sale adelante. Un mensaje de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Los lugares a los que vas, las experiencias que vives, definen lo que eres. Hacerlo en el corazón del mundo maya, en donde en cada plato hay una receta de vida. Seguramente cambie la tuya. Si quieres una experiencia única que contar, deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. Estamos de vuelta en esta agradable entrevista con el licenciado Mario Archila.
con el que estábamos compartiendo sobre las propuestas que se tienen para enclavarnos en todos estos cambios que se vienen. Y una muy importante es la de simplificar el sistema de proceso civil para que se agilicen los procesos y esto baje la delincuencia que se crea y todas las consecuencias de lo engorroso que es todos los procesos actualmente. Sí, esta propuesta surge de ver estadísticas en el cual aproximadamente el 70% de las muertes violentas en el país ocurren entre personas que se conocen entre sí. No es la típica delincuencia de la calle y que por algún asalto y demás, sino que son personas que se conocen y mucho viene porque no pudieron resolver de manera pacífica algún conflicto que surgió entre ellos, un conflicto entre vecinos, un conflicto de faldas, un conflicto como dirían por ahí, de tragos que escaló y mucho de eso son deudas entre conocidos y demás, porque no tenemos un sistema que permita a dos ciudadanos comunes y corrientes buscar la ayuda del sistema de justicia. Y se ha enfocado muchísimo en el sistema de justicia en la parte penal, sin embargo la parte penal debería de ser la última instancia de un sistema de justicia como tal. Entonces, si logramos un mecanismo en el que una persona pueda llegar ante un juez y un juez pueda obligar al cumplimiento de una sentencia y esto no dure más de 3 o 4 semanas entre el planteamiento de mi conflicto y la resolución y la obligación, que es como sale en la televisión a veces, la gente tal vez ha visto los programas donde lo que hacen es televisar las audiencias y no hay abogados presentes, simplemente el juez ordena y en la boda de mi hijo no le tomó la foto a quien yo decía, bueno, entonces devuélvale los $500 que le cobró por ser el fotógrafo y se arregló el asunto. Eso no lo tenemos. Y esa justicia de paz, por eso se denomina justicia de paz, es la que creo que tenemos que reenfocar y permitir que los tribunales la ejerzan correctamente. Pues mira, Mario, que esto va a ser un gran aporte que nos va a ayudar mucho a agilizar la administración de justicia. Y ahora vamos a tratar tu quehacer político. ¿Por qué estás interesado en ese quehacer político? Creo que estás en el Movimiento Cívico Nacional y eres parte de la cantera del mismo. ¿Qué te lleva a impulsar un proyecto como esto? Creo que llega un punto en la vida cuando uno empieza a tener familia en el que el panorama de la situación del país no es lo más alentadora y no es lo más positivo que uno quisiera. Y a mí realmente no me gustaría que la situación del país empeorara, sino que me gustaría que mejorara y que mis hijos tuvieran lo que tienen tantos niños en los países que denominamos civilizados, en los que a los 5 o 6 años ellos agarran su lonchera y su mochilita y se van al kinder, y uno lo ve en países como Holanda, donde me tocó estudiar, que se subían en una bicicleta a los 4 o 5 años y se iban. Uno dice, no es posible que se vayan, y sí, se van perfectamente, 5 o 6 cuadras que tienen que caminar, van al kinder, regresan a su casa. Y no creo que aquí estemos muy felices de decirle a nuestros hijos que se muevan solos, ni siquiera a los 25 años. Todos sabemos que salimos a la calle, no sabemos si vamos a regresar, no tenemos las mejores condiciones para educación, no tenemos las mejores condiciones para emprender ideas. Entonces, las opciones son muy sencillas. O cambio el país activamente o me voy del país. Y como para algunos es más fácil irse, pues bueno, por el momento lo que me queda es tratar de cambiarlo. Claro que sí. Y el Movimiento Cívico Nacional está logrando cambiar esta situación del quehacer político en Guatemala. Pues ellos llegan con una propuesta de tratar de buscar gente que tenga ideas, que tenga capacidad, que dentro de un proceso de selección al que nos sometieron a los que estamos en el programa, se evalúa nuestras capacidades, nuestra estructura de valores, y con eso se busca tratar de impulsarnos a tener la posibilidad de ser agentes de cambio en algún puesto público. ¿Cuál exactamente? Pues depende de las situaciones en las que se vayan desarrollando.
puede ser asesoría de alguien que esté en un puesto en un ministerio, pudiera ser una diputación, pero el movimiento no es en sí un partido político. Y como no pretende tampoco ser un partido político, lo que busca es encontrar gente que esté en esa disyuntiva de me voy del país o lo cambio, y diga, bueno, le voy a dar una oportunidad de cambiarlo, y con la que se pueda invertir en educar, en formar, en presentarles, y frecuentemente nos están enseñando datos, estadísticas, estudios, y nos están pidiendo que hagamos propuestas como las que comentaba respecto a cómo podemos cambiar de esta Guatemala a una Guatemejor. Y ahora, si hay una oportunidad de que tú ejerzas una participación política en esta contienda electoral. Se está buscando espacios de participación, de nuevo, como el movimiento no es un partido político. Resulta a veces complicado con la tradición partidista, si se le pudiera decir que hay tradición partidista de algo en este país, encontrar espacios como tal. Y aquí lo que nos piden y lo que nosotros podemos ofrecer en lo individual es llevarles las propuestas. Llevar las propuestas y presentar una agenda de trabajo, y si hay algún vehículo dispuesto a aceptarnos sin comprometer nuestros principios y nuestros valores, pues sí. Yo en este momento estoy postulándome a director de la Superintendencia de Administración Tributaria, como un camino que se abre en el cual pues no necesito de un partido político para hacer la propuesta. Depende de una comisión de postulación que tiene sus criterios establecidos y demás, y esa pues es una oportunidad de empezar a implementar estos cambios que urgen en el país, ¿no? De simplificar el sistema tributario como tal. Mario, el tiempo se nos va tan rápido y estamos llegando casi al final de nuestro programa, y siempre pedimos a nuestros invitados que nos den un mensaje positivo para que eso nos motive a ser mejor en Guatemala. ¿Qué nos podrías compartir? Pues a mí me gustaría pensar que los guatemaltecos estamos en un momento en el que vamos a dejar de pensar que un puesto político es para enriquecerse, y vamos a dejar de pensar que como votantes yo tengo que exigirle al político que me resuelva la vida. Yo tengo que ser como votante alguien que le exija al político que ganó la elección que cumpla con su deber, y su deber es proporcionar seguridad, justicia y protección de mi vida y la vida de cada uno de nosotros. No es llegar a hacer negocios, enriquecerse y demás. Y creo que estamos en el momento clave en el que la mayor parte de la población tiene mecanismos para expresarse, mecanismos para unirse, y mecanismos que aunque no nos conozcamos físicamente nos podemos unir a través de las redes sociales, de internet, y exigirle a esos políticos que vean que son servidores públicos y que no están para servirse de nosotros. Y todo el que quiera unirse, hay mecanismos, hay forma de hacerlo, y ya no estamos amarrados a que alguien quiera o esté dispuesto a cedernos un espacio. Nos lo podemos ganar, y seguramente mucha gente estará interesada en hacer cambios para Guatemala desde donde esté sentado. Claro que sí, Mario, muchas gracias. Esperamos tenerte en otro programa para que nos enriquezcas con tantas cosas positivas, y nosotros vamos a seguir en el programa con Alejandra con los pormenores del mismo. Muchas gracias. Como dijo Mario, hagamos y no esperemos. Cada uno de nosotros somos responsables del futuro de nuestro país. Los invitamos a que le den me gusta a nuestra página de Facebook Gente de Cambio. Los esperamos la próxima semana, y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en tu país.
Guatevisión.